Jueves Negro en Sinaloa. Así comienzan a llamar a los hechos acaecidos en el municipio de Culiacán, del estado de Sinaloa, en México. Desde la jornada del jueves 5 de enero, luego de la captura por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas de Ovidio Guzmán, hijo del conocido criminal del mismo apellido. Y es que para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la delincuencia organizada, que se enquistó y fortaleció bajo la mirada cómplice de los gobiernos neoliberales predecesores al actual, es un asunto de honor y de soberanía nacional. ¿Cuál será la estrategia de AMLO en este enfrentamiento? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace 3 años, en octubre del 2019, una situación similar se presentó en el estado de Sinaloa, que fue conocida popularmente como el Culiacanazo. En aquella oportunidad, el ejército mexicano capturó al mismo individuo, Ovidio Guzmán, hijo y heredero del conocido criminal del mismo apellido. Sin embargo, aquella fue una jornada funesta para las fuerzas del orden mexicano y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que luego de haber capturado al peligroso delincuente, líder de la organización criminal de la venta ilegal de estupefacientes, tuvieron que liberarlo a las pocas horas. Aquel fracaso obedeció a que, en su momento, las autoridades del país azteca no pudieron anticipar, por falta de precisos informes de inteligencia, cuál sería el alcance y poder de respuesta militar del grupo delincuencial, lo que originó que varios soldados mexicanos fuesen tomados como rehenes de los delincuentes, obligando al gobierno a liberar a Ovidio Guzmán. Pero hoy, 3 años después de aquel fracaso, AMLO viene por la revancha, lanzando un operativo en la madrugada del pasado 5 de enero en la cual recapturaron a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y líder de la organización criminal que lleva el nombre del estado de Sinaloa, encargada del comercio de estupefacientes hacia el territorio estadounidense. Para López Obrador es un asunto de honor, pero mucho más importante de soberanía nacional. Sin embargo, para lograr comprender cómo es que la captura del líder de una organización criminal que comercializa estupefacientes puede considerarse un asunto de soberanía nacional, debemos adentrarnos en la historia. Y aunque parezca extraño, esta historia nos lleva directamente a los oscuros capítulos del enfrentamiento entre la extinta Unión Soviética, junto con el llamado entonces campo socialista y el occidente capitalista, en donde las operaciones militares clandestinas fueron la moneda de cambio común de las organizaciones de inteligencia occidentales. Aquellas operaciones militares clandestinas, llamadas por los estadounidenses como Black Operation, generalmente no gozaban de financiamiento oficial del gobierno estadounidense, ya sea para no ser involucrados directamente o por oposición política dentro del Congreso de ese país. Ello lo llegó a conocer la opinión pública, gracias a la investigación hecha al gobierno del entonces presidente de la potencia del norte, Ronald Reagan, en el famoso caso de los Irán-Contras, donde el Congreso estadounidense investigó el financiamiento y apoyó a las agencias de inteligencia de Washington al grupo subversivo nicaragüense, conocido como los Contras. Durante la investigación, salieron a la luz las informaciones de cómo la Agencia Central de Inteligencia estadounidense financiaba, en los años 80, las operaciones de los opositores del gobierno sandinista de Nicaragua, con el transporte de estupefacientes al territorio de la potencia del norte. La institución de inteligencia se valió por aquel entonces de contactos con una organización criminal colombiana ubicada en Medellín y con las organizaciones delincuenciales mexicanas, organizando un verdadero puente aéreo de estupefacientes desde Colombia, atravesando México hasta llegar a la ciudad de Los Ángeles, en California. No era la primera vez que los estadounidenses utilizaban el comercio de sustancias prohibidas para financiar sus operaciones clandestinas, pues desde los años 60 la agencia de inteligencia utilizó esos mismos métodos para financiar operaciones en el sudeste asiático y más tarde en Afganistán en su enfrentamiento contra la Unión Soviética. Toda aquella información nacida de la investigación pública del caso Irán-Contras fue compilada y publicada en un libro llamado Alianza Oscura, o su título original en inglés, Dark Alliance, donde el periodista Gary Webb
expuso toda la verdad de la relación entre la agencia de inteligencia y las organizaciones criminales que comercializaban ilícitamente con estupefacientes. Lamentablemente, el periodista Gary Webb falleció en extrañas circunstancias en el 2004 en su casa de Carmichael, en California, donde fue encontrado con 2 heridas de arma de fuego en su cabeza. Sin embargo, el médico forense que examinó el cuerpo estableció en su informe que había sido un deceso autoinfligido. Aun cuando han pasado casi 40 años de aquellos hechos, nada nos indica que aquellas prácticas de las agencias de inteligencia estadounidenses hayan desaparecido, más aún cuando somos testigos de cómo en México, durante los pasados gobiernos neoliberales, afines y cercanos a Washington, estas organizaciones criminales crecieron y se fortalecieron. Y no solo logran burlar el control de las fuerzas policiales, fronterizas y militares estadounidenses para transportar estupefacientes, sino que también a todas las agencias federales especializadas en la materia, con capacidades tecnológicas para detectar, desde los tiempos del enfrentamiento con la Unión Soviética hasta una mosca que atraviese su espacio aéreo. El fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales mexicanas no solo ha sido a nivel de ingresos económicos, sino también a nivel de sofisticación en armamento, organización, logística e inteligencia, cuyos recursos atraviesan la frontera norte mexicana en sentido inverso a los estupefacientes, bajo la mirada indolente o cómplice de las autoridades estadounidenses. Muchas han sido las denuncias hechas por López Obrador ante el comercio ilegal de armamento desde la potencia del norte hacia México, con las cuales se arman hasta los dientes estas estructuras organizacionales delictivas en el territorio azteca, desestabilizando y desafiando al Estado mexicano y a su gobierno. Hoy, como habíamos dicho anteriormente, asistimos a la revancha de AMLO en su enfrentamiento con estas organizaciones delictivas que amenazan la integridad de la nación mexicana, de las cuales se sospecha su vinculación con las agencias de inteligencia estadounidense. Es así como desde la madrugada se inició un despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas que dieron con la detención de Oviedo Guzmán, el cual fue inmediatamente trasladado al penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, que se encuentra cerca de la ciudad de Toluca, a poco más de 1 hora de la capital mexicana. Ello provocó, como era previsible, la respuesta militar de la organización delincuencial que lidera Ovidio Guzmán, generando bloqueos y enfrentamientos armados entre estos y las fuerzas del orden mexicanas, dejando el lamentable saldo de un militar fallecido y 27 heridos, según informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Aun cuando los delincuentes poseen armamento de alto calibre, así como medios logísticos y tecnológicos avanzados, esta vez las Fuerzas Armadas mexicanas tuvieron una mejor preparación a nivel de inteligencia que los llevó al éxito de la operación, quedando atrás el vergonzoso episodio del 2019. Sin embargo, debido al éxito de la operación, las autoridades han insistido en solicitar a la población que se mantengan resguardados en sus casas, en previsión de los posibles enfrentamientos armados con los grupos delincuenciales, razón por la cual fueron suspendidas hasta nuevo aviso las actividades escolares y económicas en Sinaloa. Sobre la posible extradición del hijo del conocido criminal de apellido Guzmán a territorio estadounidense, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, no la descartó, refiriendo que esta sí es posible, pero que no se realizará de forma inmediata, ya que se deben seguir procesos legales y diplomáticos específicos establecidos en las leyes mexicanas. En definitiva, pareciese que la segunda fue la vencida para el presidente mexicano en su enfrentamiento con estas organizaciones delictivas asociadas a agencias de inteligencia occidentales que remontan su existencia a los viejos enfrentamientos geopolíticos del siglo XX y que en el nuevo mundo multipolar del siglo XXI no tienen cabida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.